Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén, Casa de Pan. Estamos aquí hoy desde la ciudad de Bogotá, queriendo compartir con todos el por qué existimos como iglesia. Pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, que gracias a Dios y la obra del Espíritu Santo con poder, ha crecido alrededor del mundo. Muchas iglesias, muchas formas de teología inclusive, pero si caminamos alrededor de Jesucristo, su obra redentora, creer que Él nos santifica, que el hombre es pecador, pero que el Señor por su gracia nos puede redimir y que algún día nos reuniremos con Él, formamos parte de ese gran grupo de la Iglesia Universal de todos los tiempos. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Y las asambleas de Dios, hacemos presencia en 200 países más o menos, una población de unos 70 millones de creyentes, adheridos a unas 400,000 iglesias. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué en algo más de 100 años, 114 años, hemos crecido tanto? No es que seamos los mejores. No pensamos que somos privilegiados en perjuicio de otros. Al contrario, somos parte de la iglesia y somos beneficiados como todos ellos. Somos una iglesia de clase mundial, pero el ser iglesia de clase mundial es porque Dios quiere que lleguemos a todo espacio. Por eso nuestro tema en el día de hoy tiene que ver con un ánimo que necesitamos tener todos para seguir predicando el Evangelio con esfuerzo, con deseos, con ganas, con convicción plena, para ser fiel a la iglesia en nuestros grupos pequeños, cuando enviamos obreros transculturales a otros lugares, cuando apoyamos a nuestros pastores, cuando nos apoyamos mutuamente como creyentes, cuando predicamos y compartimos el Evangelio. Padre, gracias, porque nos da la oportunidad, Señor, de ser una iglesia que cree en la gran comisión de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Gracias por las asambleas de Dios, parte de la iglesia tuya, Señor. Hay muchos otros creyentes, hermanos, que se congregan en iglesias muy buenas, que no pertenecen a nuestra denominación, pero de una u otra manera estamos haciendo el trabajo y somos hermanos. Por eso ayúdanos a seguir creciendo para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al texto bíblico. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, soberano Señor, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Padre, es tu palabra y como siempre, con suma urgencia la necesitamos. La recibimos, la creemos y la queremos compartir. Que obre en nuestras vidas y corazones para que cumplamos con la tarea que nos has entregado y seamos mejores creyentes cada día y como iglesia juntos podamos hacer la labor. En Cristo Jesús. Amén. Qué bello y hermoso texto de la palabra del Señor. Y podemos decir que esta es una anticipación en el Antiguo Testamento de otro pasaje muy famoso que luego solamente comentaremos, Mateo 28. Sí, el pasaje que nos dice que se nos ha entregado una autoridad, pero con un propósito. ¿Por qué el Señor habla esto a Jeremías? El Señor quiere mostrar el carácter de lo que es el llamado, y no el llamado personal solamente como en el caso de Jeremías, sino el llamado a la iglesia en general, donde todos somos partícipes porque somos el cuerpo de Cristo.
A veces pensamos que lo que Dios quiere hacer con la iglesia es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, como si estuviéramos aislados de las demás personas. Claro, Dios tiene llamados particulares para cada uno, pero en función de la labor que se le entregó fue a la iglesia. Y a todos nosotros nos pasa lo mismo. Dios tiene planes desde la eternidad. Por eso a Jeremías le decía, te conocí aún antes de haberte formado. Esto quiere decir que Dios se ha fijado en cada uno de nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra familia, con un propósito. Por eso cuando nos quejamos o decimos que es muy difícil la vida o porque me tocó esta familia X o Y, de una u otra manera estamos inconformes con algo que Dios quiere hacer. El problema está en que nos hemos olvidado de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no quería que hubiera ese desastre que causó el pecado. Fue responsabilidad nuestra. Entonces, con tu vida, mi vida, con nuestras familias, también tenemos una gran responsabilidad. Dios nos ha conocido desde antes y tiene un propósito. Y dice, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones, entendiendo que el profeta es el que escucha la voz de Dios y comunica lo que Dios desea. ¿Y a quiénes? A las naciones. Allí viene el primer comentario de Mateo. Yendo por el mundo, haced discípulos a las naciones. Fíjese que ya no fue a Jeremías que se le dijo, sino Jesús hablando a los discípulos del capítulo 28 de Mateo. Les dice, ustedes tienen que, por la vida que caminan, yo tengo un propósito con ustedes, hagan discípulos a las naciones. Pero siempre suele suceder lo mismo. Como somos personas limitadas, empezamos a decirle a Dios, Señor, pero para mí es muy difícil porque tengo unos peros. En este caso, Jeremías decía, no puedo hablar por ti. Tú eres muy grande, yo soy muy pequeño, soy muy joven, demasiado joven. Si pensamos en nuestras limitaciones, todos tendremos un pero. Somos demasiado jóvenes, demasiado viejos, demasiado ocupados, demasiado preocupados por otras cosas. Somos demasiado importantes para otras personas. Bueno, en fin, las excusas siempre van a sobrar. Pero el Señor nos dice, no digas eso. No, de alguna manera, no te convenzas de algo que no es lo que yo he puesto en tu corazón, ni es el llamado que yo te he hecho. Porque donde quieras que vaya y que te mande, tú vas a decir lo que yo te diga. Fíjese que por eso nos recuerda el pasaje otra vez de Mateo. Toda autoridad me es dada, por lo tanto yo los envío. Entonces Jesús tiene una autoridad. Él es el que nos ha llamado, ha tocado nuestro corazón por su Santo Espíritu y el que nos debe impulsar a predicar la palabra. Por eso es extraño que los cristianos de hoy a veces estamos tan dispersos en tantas cosas, aún pidiéndole a Dios por algunos asuntos que si bien son importantes, no tienen que ver con el propósito principal. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios y todo lo demás viene por añadidura. También podríamos poner otra excusa, la gente. Señor, la gente es dura, son difíciles. ¿Qué hago? Señor, es que este mundo está muy mal, la gente es muy complicada, hay mucho desastre en el mundo. Bueno, en fin, todas estas excusas que suelen salir en algún momento de la vida. Pero el Señor le advierte al profeta y nos advierte a nosotros, no tengas miedo, porque estaré contigo y te protegeré. Ahora, recordemos otra vez a Mateo, que termina diciendo, si ustedes hacen discípulos, les enseñan todo lo que yo les he dado, que guarden, los bautizan y hacen todo lo que yo les he pedido, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, la conexión tremenda de la palabra. Entonces, hagamos un resumen. Estamos predestinados en nuestro llamado. No hay opción. Ya nos ha llamado el Señor. Si cumplimos o no es un asunto del cual tendremos darle cuentas a Dios, rendirle cuentas al Señor. Segundo, no podemos pensar en pequeñeces, porque según esto somos de un ámbito mundial. Nuestra influencia, sí, nuestra influencia toca el mundo. Es el propósito de Dios. Entonces no podemos ser esquivos. No entiendo por qué a muchos creyentes no les importa o hasta les molesta cuando se habla de ir a las naciones, predicar el evangelio, llegar a los poderosos, a los pobres, los ricos, los blancos, los negros, a
todo el mundo. Es demasiado abrumador para nosotros. Pero es que Dios es Dios. Y Él, por su soberanía, ha querido llamarnos a todos nosotros. Y el mandato es claro, el querigma, la predicación de la palabra. Y esa predicación de la palabra implica un desafío transcultural, intercultural. Por eso las dificultades de llegar a las personas. Y podríamos explicar un poco más. A veces pensamos que transcultural tiene que ver solo con las etnias. Claro que sí, en términos exactos, sí. Pero permítame decirles que también hay otro significado. Dentro de nuestro propio país hay culturas. A veces las personas académicas generan una cultura alrededor. Los deportistas, otra cultura. Los empresarios, otra cultura. Aunque seamos de un mismo país. ¿Cómo llegamos a esas subculturas o a esos grupos humanos? Creo que el Señor nos da el privilegio, y yo oro por cada uno de ustedes, para que en su espacio vital, allí donde usted se desempeña, yendo por ese espacio, usted recuerde que Jesús te ha llamado a tocar estas vidas. Toma la autoridad que el Señor te dio. A veces me pregunto, ¿por qué Jesús dijo, toda autoridad me es dada, por lo tanto yo los envío? Creo que es una advertencia no para asustarnos a nosotros, no para decir yo tengo mucha autoridad. Claro que Él la tiene, de suyo propio naturalmente. Simplemente es recordándonos que si Él es Dios y tiene toda autoridad, nosotros debemos de ir con fuerza, convencidos que Dios nos ha llamado y que podemos hacer lo que tenemos que hacer. Además, también implica, como el llamado a Jeremías, un sentido altamente profético. Nosotros hablamos lo que Dios quiere que hablemos. Por eso no podemos salirnos y predicar otras cosas. Yo sé que hay que estimular a la gente, yo sé que hay que animarlos, pero uno de los problemas que debemos combatir es una forma que no se puede volver el fondo. Me refiero a que muchas veces nos volvemos motivadores. Hoy los influencers es su tarea, los youtubers y en fin, todos los que están en redes. Y gente se ha vuelto muy famosa porque en medio de tanta crisis motivan a las personas, las sacan por unos segundos con sus hermosas palabras de sus angustias y problemas. Eso es bueno, es una forma, no es el fondo. Nosotros tenemos un sentido profético, mucho más allá que estimular el oído de las personas para que se sientan bien por unos momentos. Y recuerde, es una autoridad delegada. Y quiero concluir simplemente con otro pasaje. Isaías 54, 1 al 3. Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste luz, prorrumpen canciones de alegría a toda voz. Oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolor de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estará llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Este pasaje me anima, porque el mismo sentido que hay para Isaías, otro profeta, en el Antiguo Testamento, es el mismo que Dios tiene para todos nosotros como iglesia, incluyendo tu familia, incluyendo todos nosotros los creyentes cuando obramos y actuamos juntos. En medio de todo lo que el Señor nos ha dado, nuestro estudio, nuestra capacidad, nuestra posición social, educativa, de educación o el lugar donde vivimos, si somos deportistas, en fin, cualquier espacio, estamos allí para agrandar y ampliar el terreno de influencia que Dios nos ha permitido. Si nos referimos a Templo Belén, donde tú eres miembro y donde trabajamos juntos, pues Dios nos ha mandado a agrandar nuestra casa, construir ampliación, extender nuestro hogar, porque es un hogar de personas que empiezan a ser hijos de Dios como nosotros, hermanos en una misma familia, Templo Belén, hijos de un mismo Padre por la obra de Jesucristo. Pero dice, no repares en gastos. Para muchos sería más sencillo tener una iglesia que simplemente hace las celebraciones o cultos que llamamos tradicionalmente, donde pasamos agradable tiempo juntos, glorificando a Dios, aprendiendo. Pero no es eso lo que Dios quiere. Eso es parte, eso es el resultado. Es que estar juntos haciendo lo que Dios quiere trae gozo, alegría y felicidad.
Pero no tengamos miedo. Ay, es muy complicado, es muy costoso. No, un alma, 2 almas, millones de almas valen mucho. No reparemos en gastos. El gasto de invertir el tiempo o económico, si Dios nos dio la tarea, la vamos a cumplir. MM33, en el 2033, esperamos rebasar por una cifra muy lejana los 100 millones de creyentes de Asambleas de Dios y tener 1 millón de iglesias. Templo Belén está comprometido. Oremos por ello en estos días que estamos pensando en misiones. Es algo que es parte de nuestra cultura. Padre, gracias por cada creyente y gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Aquí estamos juntos y lo seguiremos haciendo para tu honra y gloria y bendición de muchos. Nos dedicamos a hacerlo de la mejor manera posible. Anima a cada uno de tus hijos, Señor. Bendíceles, prospérales, dales, o que ellos recuerden más bien la autoridad que ya les entregaste y que entiendan que serán de bendición con gran influencia. A la medida que lo crean, los pondrás en posición de autoridad, donde habrá muchas bendiciones que la gente va a notar y les respetarán. Por encima de otras cosas que nos pudieran traer un respeto humano, aquí hay una autoridad especial para que todos cumplamos en cualquier espacio. No importa la medida o cómo lo veamos, somos de influencia. Somos una iglesia de clase mundial en Cristo Jesús. Amén. Nos veremos de nuevo. Y en estos días continuamos en nuestro ayuno y recuerde, estamos ya en Semana Misionera. Bendiciones para todos.